Durante el confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19, los trabajadores de la educación tuvimos que hacer frente a múltiples retos para asegurar la continuidad de la educación y adaptar las necesidades de maestros y alumnos a nuevas formas de enseñar y aprender. En todo el mundo se hizo evidente el carácter insustituible del docente y de la escuela como el espacio por excelencia de aprendizaje, convivencia y construcción de la comunidad. De ahí que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a nivel nacional y aquí, apoyando en la sección 16, emitió una convocatoria Comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación a la docencia, con el objetivo de reconocer el trabajo de todos y cada uno de nuestros maestros, de todos y cada uno de quienes hemos buscado de alguna y otra manera sacar adelante este ejercicio de lo educativo. Este video está estructurado específicamente para ti, que estás participando de esta convocatoria, ya conoces la convocatoria y queremos darte a conocer el guión y algunas sugerencias para diseñar tu experiencia, ser una ayuda al trabajo que has venido desarrollando dentro de tu institución y bueno, pues ahora que participas en esta convocatoria, pues ayudarte un poquito más. La convocatoria tiene como objetivo recuperar las iniciativas de las y los maestros para mantener viva la educación pública durante el confinamiento. Somos muchos maestros que trabajamos en las escuelas públicas y bueno, es importante dar a conocer ese trabajo de laboratorio y con precisión que desarrollamos desde las aulas virtuales o desde las aulas físicas o de la manera que la hayamos desarrollado a la distancia con nuestros alumnos. Dar testimonio de la vocación y capacidad del magisterio como actor insustituible del proceso educativo. Difundir las buenas prácticas y la innovación docente desarrolladas en la educación a distancia. Entonces, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, te invitamos a que compartas tu experiencia. Y esta experiencia debe incluir 10 elementos muy importantes. Recuerda que al participar dentro de esta convocatoria, bueno, pues tenemos una premiación y esa premiación va a ser a partir de que cumples con todos los elementos que se solicitan en la misma convocatoria. No busquemos en otro lado, la convocatoria lo tiene todo. Entonces, el título, el resumen, la breve introducción, síntesis autobiográfica, contexto de la comunidad educativa, el desafío de la educación a distancia, la experiencia de buenas prácticas e innovación en la docencia, el aprendizaje del docente y de sus alumnos y las lecciones de la pandemia y cerramos con una conclusión. Vamos a ir revisando de manera general y un poquito clarificando cada uno de estos elementos. Dentro de la convocatoria nos dice que hay que tener una temática, pero no nos dice la temática en sí, sino que la temática la vas a seleccionar tú a partir de esa experiencia docente que quieres compartirnos. La experiencia docente parte de un aprendizaje esperado, en el caso de educación básica, o de una competencia genérica o competencia general en educación media superior y superior, y todos estos están establecidos en el programa de estudio del nivel educativo en el que trabajas. Entonces, ¿cuál va a ser tu temática? Bueno, pues tu temática tú la vas a seleccionar a partir del aprendizaje esperado y de la asignatura que tú desees trabajar. Entonces, nuestras temáticas están enfocadas en ese aprendizaje esperado o en las competencias. La sugerencia que te vamos a dar para comenzar con tu guión es que primero revises, identifiques. Tuvimos un ciclo escolar completo con este ejercicio a distancia, entonces tuviste muchas planeaciones, tuviste en cada una de las planeaciones actividades de inicio, desarrollo y cierre, y esas actividades fueron una experiencia por sí mismas, o la planeación completa fue una experiencia por sí misma. Y entonces esa experiencia que tú busques, trata de ver cuál fue la que te dio más satisfacción en el aprendizaje de tus alumnos, a ti en el proceso de enseñanza, cuál les gustó más, cuál te hizo sentir mejor. Y entonces, ya que identifiques esa experiencia que deseas compartir, pues ya tienes tu temática y ya tienes qué es lo que quieres darnos a conocer, algo que fue lo más relevante para el aprendizaje de tus alumnos. Y entonces, ya dijimos, identificaste tu experiencia durante el ciclo escolar, cuál fue la que más te agradó, impactó a ti y a tus alumnos, y entonces busca el aprendizaje esperado o la competencia genérica o la competencia profesional que hayas fortalecido con esa experiencia o que hayas logrado en el desarrollo de la planeación o actividad innovadora implementada. Y pues refiere también en esta parte, pues cuál es el nivel educativo en el que trabajaste, tu grado, tu grupo, la asignatura específica de esta experiencia, etcétera, etcétera. Todas esas generalidades del currículum que, bueno, nos deben de quedar claro para saber de qué estamos hablando. Y entonces,
para comenzar ahora sí, ya tienes la idea general, a redactar tu experiencia docente, debe contener los 10 elementos que ya dijimos y que ahorita lo vamos a ir desglosando de manera general las sugerencias. Comenzamos por el título. El título debe tener la misma importancia que la obra, porque nosotros, profesionales de educación, como lectores y escritores que somos, sabemos que es el primer acercamiento del lector con el texto, es el impacto. A partir de lo que yo lea en el título me va a impactar y me va a jalar la obra, porque idealmente el título debería, en pocas palabras, ser la parte esencial de la obra, ser una especie de imán que atrae al espectador y lo obliga a mirarla con detenimiento, nos mete en ella, nos lleva a anticipar qué va a suceder, qué voy a encontrar, y entonces nos lleva a leerla, a disfrutarla y a querer aprender de ella. Entonces, por eso tu título, más que de impacto, tiene que ser de impacto, de interés y demás, debe de ser de un impacto en el que me llame para quererla leer y demás, impacto rimbombante, ¿no? Impacto de atracción hacia querer revisar tu lectura. Entonces, se sugiere que primero, ya dijimos, identifiques tu experiencia que vas a compartir, hagas tu revisión, tu redacción y al final pienses en el título, ya que en ese momento tendrás un panorama general de todo lo planteado. La mayoría de ustedes ya nos enviaron el registro de su participación y me pusieron un título ahí. Perfecto. En el momento que estén redactando su experiencia y demás y que decidan ustedes, pues voy a cambiar mi título, pues me lo cambien. Me cambian todo el documento, su registro y demás para que queden los datos exactos con su título y demás, ¿verdad? El segundo punto es un resumen. Nos especifica que ese resumen debe llevar 15 líneas. 15 líneas, cuando máximo, porque en ese resumen tú vas a exponer de manera breve las ideas principales, los puntos más importantes de tu escrito. Entonces, también el resumen lo vas a elaborar al final de tu redacción de la experiencia, porque entonces, ¿cómo vas a dar a conocer un resumen si todavía no tienes la experiencia? Entonces, primero redactas tu experiencia y también el resumen se redacta al final. Va al principio en el acomodo de la obra, lo sabemos, pues porque tiene también el propósito de jalar y dar las ideas generales del trabajo que vas a tratar. Entonces, con el título, que jale a la audiencia lectora y el resumen que nos va a dar ideas generales y nos va a clarificar un poco más el título, entonces vas a jalar a las personas para que lean tu documento, tu experiencia con más interés a partir de que les presentes el panorama general y podrán plantear en 2 o 3 párrafos máximo la idea general de lo que trata tu trabajo. De ahí nos pasamos a una breve introducción que también nos señala máximo 20 líneas. 20 líneas así de máximo tu introducción, que de igual manera vas a dejar al final este apartado cuando ya hayas concluido tu redacción y que consideres realizar la introducción de la obra. Las líneas que escribas deben responder a las preguntas siguientes. Vas a decir, es que es lo mismo el resumen, la introducción. No, no es lo mismo. El resumen dijimos la idea general y la breve introducción vas a responder a estas preguntas clave. ¿Qué? ¿De qué trata el tema? Entonces, el tema trata de tal. ¿Para qué? Vas a contestar a esta pregunta en el momento que indica la importancia del artículo para el lector, recordando que le estarás leyendo a un maestro, a un profesional de la educación. Por ello debes de exponer el para qué es útil tu experiencia, el conocer tu experiencia desde el ámbito pues de lo educativo. Acuérdate que queremos compartir las experiencias entre profesionales de la educación, en primer lugar para conocernos nosotros y saber que tu experiencia te da un resultado y probablemente yo la pueda aplicar también desde mi institución y a la comunidad en general para que vean cuál es el procedimiento que estamos llevando los maestros para el logro de los aprendizajes de sus hijos. Entonces debes exponer en qué les será útil la lectura de tu experiencia. Una tercera pregunta, ¿qué encontrarás? Esta tercera pregunta, responderla es una promesa de información que el lector obtendrá en este texto. Y en este caso serán aquellas experiencias didácticas exitosas. ¿Qué voy a encontrar en este texto? Pues una experiencia didáctica exitosa que tú me vas a dar a conocer. Y entonces, a la hora de que redactes tu introducción, contestas estas preguntas y ya traes un poco más al lector, que ya traes impactado desde el título
resumen y con la introducción lo terminas de meter. Después de ello nos piden la convocatoria que hay que redactar una síntesis autobiográfica, tu perfil y trayectoria, quién eres como maestro, como profesional de educación, también máximo 15 líneas, para que no te vayas a exceder de lo que nos está solicitando la convocatoria. Y entonces, en esta autobiografía buscas invitarnos en este espacio a conocerte, a redactar una descripción de lo más relevante de tu trayectoria profesional, de tu vocación y tu desempeño docente, aquello que ha influido en tu formación para realizar innovación y que tus alumnos puedan aprender qué es lo que te hace ser tan profesional y qué es lo que te llevó a ti a desarrollar este tipo de experiencias que nos interesan a todos. Un quinto punto que nos pide la convocatoria es dar a conocer el contexto de la comunidad educativa. Aquí vas a describir el contexto en el que transcurre y acontece el hecho de lo educativo, es decir, tu experiencia en donde transcurre, esa experiencia que nos das dando a conocer y que dentro de este contexto que influye o incide poderosamente en el desarrollo del aprendizaje. La vinculación de la escuela con su entorno es un factor importante para la excelencia y la innovación educativa, lo sabemos a partir de todo nuestro desempeño profesional. Y además recordar que de acuerdo al tipo de comunidad rural, urbana, semirural, semiurbana y las posibilidades económicas de la familia, los alumnos pueden contar con diferentes medios o dispositivos de comunicación para facilitar su aprendizaje. Y entonces aquí te das cuenta cómo es que tú me vas a hablar de una experiencia que probablemente sea utilizando los recursos tecnológicos, porque la comunidad tuvo los medios para ello. O a lo mejor me vas a hablar de una comunidad en donde no hubo los recursos tecnológicos, pero tú buscaste la manera de que los padres participaran, pues llevando los trabajos de los hijos a la escuela a partir de textos escritos y tú igual compartirles textos escritos, traerlos y demás, cómo fue ese ejercicio. Entonces, por eso es importante conocer el contexto en donde se desenvolvió el hecho de lo educativo. Porque a lo mejor me puedes decir, no, pues es que se nos facilitaba con el celular y a través del WhatsApp, a través de tal formulario y demás con los WhatsApp. Por eso es importante, para saber esta comunidad, cómo se estructuró, qué recursos tuvo y demás para apoyar en lo educativo a sus hijos y pues por supuesto que le dio vida a esta experiencia que tú nos estás dando a conocer. El punto 6, desafíos de la educación a distancia, nos pide que allí tú expliques cuáles son los desafíos que enfrentaste en este contexto con la educación a distancia y qué acciones realizaste para que el proceso de enseñanza y aprendizaje no se detuviera. ¿Por qué no se detuvo? En el país seguimos trabajando, en Jalisco seguimos trabajando gracias a la disposición de todos y cada uno de los maestros y por supuesto el apoyo de las familias para sus hijos y que sus hijos pudieran mantenerse en una educación constante durante este ciclo escolar 2020-2021. Entonces hay que recordar que estos desafíos no nada más los enfrentaste tú como maestro, sino que al tratar de comunicar o enviar y recibir actividades, como ya mencionamos, cómo los padres de familia y los alumnos buscaron las posibilidades de acceder a un dispositivo, la conectividad, a resolver de la manera de conectarse con el maestro, entregar el producto de aprendizaje, cómo lo hicieron, tanto tú como los padres, como los alumnos. Entonces, ¿qué desafíos enfrentaron todos y cada uno de ustedes? El apartado número 7 nos dice que hay que desarrollar el texto sobre una buena práctica e innovación educativa. Esta es la práctica en sí, la experiencia en sí. Todo lo demás fueron los preámbulos que nos van dando elementos para ir conociendo por qué desarrollaste esta experiencia de tal o cual manera. Entonces, ¿cómo vas a redactar tu experiencia? Punto A. Nos dice que la innovación pedagógica es toda acción planificada para modificar la forma de pensar y actuar del docente. Entonces, todos nosotros como docentes partimos de una planeación, porque por eso somos los profesionales de la educación. Nosotros sabemos qué tipo de actividades vamos a desarrollar para que el alumno logre el aprendizaje, bajo qué contexto estoy trabajando, cuáles son las características de mis alumnos que me van a permitir trabajar con él tal o cual acción. Entonces, de ahí que esa innovación pedagógica parte de una planeación que tú desarrollaste y que tiene como propósito el aprendizaje de tus alumnos. Esta planeación, bueno, pues la implementas, en este caso que estamos hablando de este periodo de pandemia con nuestras experiencias exitosas, tuvimos que innovar, buscar cualquier situación de aspecto de relevancia del currículum y tratar de recordar que aquellas actividades que más me llamaron la atención a mí, a mis alumnos,
son las que debo de redactar y en donde se logró mayor participación por parte de ellos. Entonces ya lo tenemos bien pensado, bien identificado a partir de mis planeaciones y el impacto que tuvimos. Punto B. Hay que describir la planeación didáctica que realizaste para poner en marcha la estrategia y promover así el aprendizaje a distancia de tus alumnos. Es decir, para que no nos quede aislada la experiencia, fue una experiencia, una actividad de desarrollo, sí, pero para que no nos quede aislada, pues generaliza, explica la actividad de inicio, cómo los fuiste envolviendo en el desarrollo y por qué fue exitosa esa actividad y finalmente cómo cerraste, porque si no quedaría abierta tu experiencia nada más, si la dejamos como una experiencia aislada. Esta viene acompañada dentro de un ejercicio de planeación. Y en el punto C explique cómo evalúo para verificar si el cambio en la enseñanza ha sido innovador y ha formado el aprendizaje significativo. ¿Cómo fue que recuperaste y te diste cuenta que verdaderamente esta experiencia fue exitosa y de impacto con tus alumnos? ¿Participaron? ¿Lograron el aprendizaje? ¿Cómo le hicieron? La innovación es de suma importancia, ya que al realizarlo dentro de la práctica pedagógica hay mayor impacto en el alumno y por ende se logra asimilar mejor los contenidos. De ahí, pues, ¿cómo fue tu innovación? ¿Qué hiciste? ¿O cómo consideras tú que fue innovación? Recordando pues que tenemos, a partir del caso de cada uno, pues la innovación va a ser diferente y demás. Y de ahí, importante conocer las experiencias de los otros para yo también aprender de ti y tú puedas aprender de mí al conocer las experiencias. El punto número 8 dentro de este guión nos habla del aprendizaje del docente y de sus alumnos. Una vez que ya redactaste tu experiencia, que ya la evaluaste, que ya tuviste el conocimiento de ella, ¿qué experiencia te brindó como docente haber implementado esta actividad innovadora con tu grupo y qué le dio éxito a pesar de la distancia? Entonces, coméntanos, ¿qué aprendiste tú? Recuerda que las experiencias cambian o transforman la vida de una persona. ¿Por qué consideras tú que te ayudó, te transformó a ti, a tus alumnos, a la comunidad? ¿Qué aprendizaje te dejó a ti? Es decir, ¿qué aprendió usted, tu maestro, de esta experiencia de educación a distancia y las adecuaciones realizadas según el contexto? ¿Qué cambió sobre su percepción respecto de las diferencias personales y ritmos de los alumnos? ¿Y qué aprendieron tus alumnos sobre los dos aspectos anteriores? Es decir, sobre la experiencia en sí y las adecuaciones que tú realizaste y sobre sus ritmos de aprendizaje que llevaban y que es diferente a la hora de que nosotros nos ponemos trabajando aquí en la presencialidad y a la distancia que tenemos que dar un seguimiento. ¿Qué aprendieron tus alumnos? ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo fue este aprendizaje de docentes y alumnos a partir de la experiencia que nos acabas de compartir? Un punto más, el 9, nos habla qué lecciones te deja la pandemia. Aquí vas a describir cuáles son las lecciones de vida y profesionales que deja la experiencia docente en este periodo de pandemia y cuál impacto tú le ves a futuro a partir de este ejercicio. ¿Cómo cambió tu forma de pensar sobre las emociones y experiencias personales de los alumnos, sobre las emociones y experiencias de los padres de familia, sobre la implementación y fortalecimiento de nuevos hábitos, sobre la interacción y convivencia de la familia en confinamiento? Sabemos pues que esta pandemia ha sido difícil para todos, gente que tiene manera de trabajar, gente que no la tiene, con recursos económicos o no, con esa falta de relación humana, cercana físicamente, que nos ha provocado y demás. Entonces, todas estas situaciones que no son para juzgar, son para analizar, revisar y aprender de ellas. ¿Cómo cambia mi forma de pensar al conocer a todos mis alumnos sus condiciones de vida en esta pandemia, a todas sus familias, sus condiciones de vida? ¿Cómo les fue? ¿Cómo me fue a mí? ¿Y cómo nos va a seguir yendo en un futuro con estos ejercicios a distancia? Y bueno, probablemente ya nos veamos a la presencialidad o no. Finalmente nos pide en la convocatoria que redactes en el punto 10 las conclusiones, que es el momento clave para hacer énfasis de las ideas o puntos principales, exponer en pocas palabras por qué es importante lo que se ha escrito, por qué es importante la experiencia que te estoy dando a conocer. Para ello, identifica en la redacción de tu experiencia los asuntos más relevantes sobre lo que escribiste y pues a partir de ellos haz tus conclusiones. Puedes escribir 2 o más conclusiones sobre esta experiencia exitosa e innovadora. Solo recuerda que debes redactar un párrafo cada conclusión para que no te quede. Algunas sugerencias más a la hora de redactar tus párrafos, que no sean muy grandes, porque luego
dejamos párrafos de media cuartilla y entonces eso pues ya cansa al lector. Tus párrafos breves, da con claridad las ideas y ve cortando párrafo y vámonos a lo que sigue y demás para que no, los compañeros no, pues no nos lleguemos a cansar nuestra lista. Dentro de la convocatoria nos marca un apartado de anexos, pero que esto es optativo. Esos anexos pueden ser fotografías del trabajo con los alumnos, de los productos de los alumnos, y estos tendrán que llevar un documento de evidencia, que es la fotografía, y tiene que ser con previa autorización de los padres de familia, porque si nosotros estamos enviando fotografías de los menores o de compañeros y demás, bueno, pues ellos tienen que dar la autorización, porque recuerda que tu experiencia, pues, como ganadora va a ser publicada. Y entonces, estos anexos son buenos porque van a respaldar lo que tú has dicho en tu experiencia y demás, pero recuerda, son optativos. No te van a dar más puntos, menos puntos, ayudar a clarificar, sí, pero no es optativa. Por eso, palabra optativa. Puedes anexar el documento donde planeaste la actividad, o sea, tu planeación, para que el lector pueda observar el proceso, la evaluación y los aprendizajes esperados y o la competencia genérica o profesional. Recordarte que la participación es individual, porque tú desarrollaste tu trabajo de manera individual con tus alumnos en el aula. Y bueno, hacerte una recomendación más. No olvides que el seudónimo que se te pide dentro de la convocatoria a la hora que redactes, dale una identidad profesional, porque a la hora de que ganes y que como seudónimo te digan la gatita feliz, el lobo solitario, pues a lo mejor no va a coincidir tanto con tu trabajo profesional como lo has venido desarrollando. Entonces, trata de buscar un seudónimo que te dé identidad profesional. Estos son los 10 puntos que te queríamos compartir para que comiences tu redacción y bueno, pues puedas enviarla con tu coordinador de región o con el responsable del nivel. Recordarte que somos una comisión organizadora que estamos trabajando con ellos partiendo del profesor Elpidio Yáñez Rubio, nuestro secretario general de la sección 16, todos y cada uno de los compañeros de los niveles y los compañeros de las regiones. Estamos trabajando porque al magisterio nada lo detiene. Nos va a dar mucho gusto conocer tu experiencia, darla a conocer a más compañeros y bueno, pues en la sección 16 estamos para apoyarte. Cualquier duda, estamos a la orden. Comunícate con tu coordinador de región, comunícate con el compañero del nivel educativo en el que trabajas dentro de la sección 16 y estamos a tus órdenes.